En el día de ayer, el país entero estaba expectante por la reunión, la convocatoria del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para las 8 de la noche. Los presagios eran algunos ominosos, otros recordando que ese partido siempre se ha dirigido con organización y disciplina. Ya en el día de hoy podemos saber los resultados de esa reunión y nosotros tenemos la suerte de haber convocado para conversar a un miembro del comité político, a un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Felucho Jiménez. Buenos Bienvenido. días. Buenos días, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Encantado Un día de Claro que compartir aquí con ustedes y los amigos televidentes. No, sobre todo después de un día intenso, porque ayer fue un día intenso, me imagino, para ustedes. Si te digo la verdad, Lorena, para el país, no para nosotros. No, para nosotros fue tenso, para ustedes fue intenso. y bueno, nos gustaría ver las diferentes vertientes de lo que ocurrió ayer. Había grandes expectativas con este encuentro del comité político, porque obviamente no podemos ignorar la situación que está viviendo internamente este partido. Yo creo que lo más importante es, luego de esta reunión, o sea, ¿cómo se están sintiendo los ánimos dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Porque como hablábamos fuera del aire, o sea, es muy importante, le guste o no, simpatices o no por el Partido de la Liberación Dominicana, la estabilidad, porque es el único que hasta ahora se ha podido mantener con cierto equilibrio y cierta sensatez. Sí. Cuando tú preguntas, Lorena, de cómo están los ánimos en el partido, o sea, entre los PLDistas, hay que diferenciar la cabeza del tronco y de las extremidades. Porque en los países como el nuestro, en las sociedades como la nuestra, muchas veces la agitación se da no tanto en la cabeza, no tanto entre quienes dirigen, sino como entre quienes aspiran o a seguir en la cosa o a volver a la cosa. ¿Qué quiero yo decir con eso? Nosotros siempre hemos confiado en la sensatez de Leonel y de Danilo. El Partido de la Liberación Dominicana ciertamente es un caso digno de estudio, porque decíamos en off, antes de entrar a la entrevista, que lo que ha pasado en la historia política reciente, vamos a decir, la democracia dominicana se reinicia a partir del año 1963, uno pudiera hablar del año 62, Y entonces en esos 38 más 15 son ¿cuántos? 53 años de vida democrática. Hemos visto cómo desapareció Unión Cívica Nacional, el Partido Revolucionario Social Cristiano, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Alianza Social Dominicana, y dentro de la izquierda, el 14 de junio, el MPD, y en fin. Entonces, esta es una sociedad muy complicada. Este es un pueblo chulísimo, pero tiene sus complicaciones. Y las complicaciones en materia de división llegan tan lejos que no se limita a los partidos políticos. Aquí hay un club de 5 y se divide. De 5 personas y se dividen. Una familia de 4 hermanos y se dividen. Eso es así. O una familia de 2 y se dividen. Esa es la propensión que hay en el seno de la sociedad dominicana. Y que dentro de esa, digamos, forma y naturaleza de ser, un partido como el nuestro sea capaz de capear cualquier vendaval, de sobreponernos a cualquier... Las contradicciones existen siempre. El partido significa una parte de, y todos los partidos políticos expresan una cierta posición sectaria, de grupo, y aún dentro del mismo partido, como en el caso nuestro, se da todo tipo de tendencias. Ahora, vuelvo y digo, la paz reina, por suerte, en el cerebro y en la actitud de la máxima dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en algunos mandos medios, porque en el liderazgo hay que entender que el líder se debe no solo a sí mismo, sino que también tiene sus acólitos, sus seguidores, etc. Pero dentro de esos seguidores hay una gran masa de personas que procura el bien, el bienestar, digamos, colectivo. Pero hay un grupito que se agita, que es el que considera que ese líder es el que le va a dar la oportunidad de uno a realizarse, de uno a hacerse. Y ese hacerse o realizarse depende. Hay gente que nos enamoramos de la historia
y entendemos que la expresión del hacer no es hacer historia y hacer las cosas bien hechas y transformar, agregarle valor a lo que produce como valor la sociedad. Hay otros que entienden que es su oportunidad de hacerse, o sea, de llegar, de mejorar sus condiciones de vida, cosa que es lógico y que es natural. Entonces ahí es que están los agitados. Cuando tú preguntas entonces, Lorena, que cómo están los ánimos, yo te digo, mira, en la cabeza todo marcha bien. En los extremos, yo en las extremidades, yo creo que la base del partido le debemos reconocer que también ha actuado y ha sabido actuar con juicio, con buen juicio. Ahora, en el tronco aparecen figuras. Hay una pequeña agitación. Félix, no podemos dejar de ver, y cuando vemos la historia del PLD, de alguna manera también esa historia de un partido disciplinado y organizado ha expresado ese rasgo cultural del pueblo dominicano a la división, a la fragmentación. Pero ¿qué nos dice la historia pasada del PLD? Bueno, que el espíritu de cuerpo prevalecía y se irradiaban los elementos que no estaban coordinados con el partido. Y el PLD tiene 3 procesos anteriores, vamos a llamarlo así, de purga. Cuando uno es un purgante para limpiarse, bueno, tuvo procesos de purga anteriores. Pero este proceso presenta un reto diferente. Por primera vez en su historia, el PLD ve surgir en su seno 2 líderes fuertes. Nunca antes en su historia había el PLD tenido un liderazgo compartido. Y están ensayando esa novedad. Lo que llevó a la división a todas esas organizaciones que tú hablaste es precisamente lo múltiple de su liderazgo. Y ahí el pueblo dominicano no ha sabido manejarse. Hay garantías, y la reunión de ayer dejó garantías de que el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina realmente tienen la cabeza fría, de que el espíritu de partido prevalece sobre los intereses particulares de cada uno de ellos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el pueblo dominicano puede confiar en la capacidad de entendimiento entre Leonel y de Danilo y la capacidad de quienes le acompañamos, a ellos dos como los máximos líderes del partido, en la conducción de la organización. Porque también uno ayuda, no es solamente, acuérdate que la cabeza no solamente tiene 2 ojos y tiene un cerebro y tiene una boca, pues tiene dos orejas y en fin. Y en el partido hemos llegado a entender mucho la situación de que usted necesita un corazón sano, pero también necesita un hígado sano y necesita riñones sanos y pulmones sanos. Y desde ese punto de vista, aun cuando Danilo y Leonel sean 2 corazones, pero cada uno de nosotros tiene su cerebro bien puesto y lo ejercitamos. Y o para ponerlo mejor, Danilo y Leonel son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Exacto, el cerebro. ¿Verdad? Los amigos televidentes saben que el cerebro es como eso. Yo creo que mejor definido no pudo estar, porque cada uno es muy distinto. Y en los 2 hemisferios del cerebro se tiene que complementar para que el cuerpo funcione. Se complementa, porque tú sabes bien que uno dirige todo lo que es locomoción, movimiento, y el otro dirige todo lo que es memoria, inteligencia, etcétera, ¿verdad? En este caso ellos comparten ambas cosas. No, miren qué quiero yo decirles. Cada uno de ellos ha tenido su momento. Leonel Fernández en varias ocasiones ha dicho que él nunca pensó en ser presidente de la República. Y yo creo que Danilo, hasta los años 90, tampoco le había pasado por la cabeza eso. En este país, este es un país muy especial, como decía el anuncio aquel de la Casa Licorera, que no voy a reproducir ahora, a recordar ahora. Pero, ¿en qué sentido es una cosa muy especial? Si ustedes se dan cuenta, en la República Dominicana es difícil que un hombre rico llegue a ser presidente. Ha sido difícil. Muy difícil. Normalmente... lamentablemente hay que decirlo, porque podrían aportar algo. Yo pienso que lo lamentable o no lamentable habría que verlo. Porque así como hay gente de origen humilde que ha sido buen presidente, así lo ha habido también que han sido malos presidentes. Sí. Pero en el camino hemos perdido algunos que pudieron haber sido buenos. Es muy probable, eso es muy probable. Otra cosa es que por lo general, observen bien esto, de Trujillo para acá, para ser presidente hay que tener cara de pendejo, es decir, de no espantar una mosca. Que
Que tenga Puede en buen dominicano, con su musiquita, pero por dentro. Pero por dentro, Con exacto. todo el respeto a lo que han ejercido. Sí, a lo no, que es. no, pero que cuando yo quiero Pero decir, iba a poner. pero yo, por ejemplo, en mi propio caso, digo qué pena que yo nunca tuve cara de pendejo. Me hubiese encantado haber En ese podido momento tener. todos deseamos ese rostro. Sí, sí. Bueno, entonces, y así como digo eso, hay otras cosas, ¿verdad? Se condicionan. Esta es una sociedad que se ha ido complicando, porque en la medida en que su riqueza es mayor, los apetitos también son mayores y las ambiciones son mayores. Administrar un presupuesto como el que administró Juan Bosch, por ejemplo, de 170 millones de pesos, es una cosa muy diferente de administrar un presupuesto de más de 400.000 millones de pesos. Es decir, y entonces, pero dentro de ese panorama, Juan Bosch nos enseñó a nosotros, no solo el espíritu de cuerpo, Homero, al que tú te referías, sino a dilucidar, a ver los problemas desde los distintos ángulos. Porque es verdad eso, ahora tenemos dos líderes. Pueden haber dos, dice el viejo refrán de que un gallinero no puede haber dos gallos, eso es mentira. En un gallinero hay muchísimos gallos, ahora hay uno dominante. ¿Qué hemos aprendido en el PLD? Que el dominante es el presidente de la República. Eso es práctico. ¿Verdad? Es una observación. Eso es muy conclusión espectacular. Leonel Fernández, presidente El del mismo presidente partido. Fernández lo entiende. porque ha Claro escrito que lo así. entiende. Era presidente de la República, porque ¿quién es que reparte? ¿Quién parte el pastel? El Él presidente de escribió la un República. artículo al respecto de eso, Así mismo de los es. sobres famosos. Claro. Desde ese punto de vista es lógico que ahora ese liderazgo se comparte con el compañero Danilo Medina, que de hecho Danilo dio un salto grandísimo, porque Danilo siempre fue un armador dentro del partido, Sí. un conocedor pleno de la organización, porque pasó por todas las posiciones que pudo haber pasado un compañero, desde circulista hasta activista y vicesecretario general, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tuvo después el privilegio de conocer el Estado, ¿verdad? Diputado, después presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la Presidencia, presidente de la República. Hizo su curso. Hizo su curso. Sí. Y por eso ha sido acelerado su éxito como presidente. No fue un hombre improvisado, era un hombre de Estado, ¿verdad? Entonces llega a la presidencia y desde el primer día, desde antes de llegar, ya él sabía cómo manejar el aparato del Estado. Entonces eso es importante, ¿verdad? Pero entonces surge otro liderazgo, es que ahora Danilo es el presidente y aparte de sus propias condiciones de liderazgo interno en el partido, entonces va desarrollando el otro liderazgo, ya el del carisma, el de que llega a la presidencia y sobre todo cuando lo hace bien, Inmediatamente entonces, lo adquiere. inmediatamente En ese país. Sí, así sí, es, sí. ¿verdad? Entonces yo por eso siempre he dicho que el problema del carisma es irrelevante en la política dominicana, porque aquí no es el problema del carisma, es el de momentum. Entonces, el momentum significa el momento. Hay personas que están en su mejor momento, hay otros que no están en su mejor momento. Eso no significa que uno sea mejor que el otro. Lo que significa es que la valoración social, la forma como se ven y se aprecian, es distinta. Le tocó la buena suerte a Leonel Fernández. En el año 2008 estaba en su mejor momento. Por eso se impuso como se impuso con facilidad en la contienda interna. Cuando Danilo hablaba, me venció el Estado, no se estaba refiriendo a que se agarraron recursos del Estado y se distribuyeron entre la base del PLD para que ganara Leonel. No, se estaba refiriendo de manera esencial a que incluso él tenía a su lado dirigentes importantes del partido, porque ya estaban ocupando posiciones públicas y que en un momento dado valoraron que seguimos el cariño o el amor o el interés. Entonces, y como dice el viejo refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día, Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Fantástico. Eso es el poder del Estado. Eso me lleva a una pregunta que conecta con esa palabra. Pero, interés. pero perdóname, antes, para terminar Sí, ya y ok, entrar porque en no lo- quiero que se me vaya Sí, ahí esa pero palabrita. por eso quiero yo que me deje solamente 30 segundos. Desde ese punto de vista, si el momentum de Leonel fue en el año 2004 y 2008, yo tengo clara convicción de que Leonel entiende que el momentum de ahora es de Danilo Medina. Bueno. Es decir, todas esas encuestas no están hablando disparates, reflejan un verdadero sentimiento nacional. Correcto, entonces me permite pasar a otro ángulo porque ya lo has dicho claro. O sea, el interés actual, de acuerdo a lo que se siente para el Partido de la Liberación Dominicana, es en seguir la decisión de Danilo Medina.
no es el momento del presidente Fernández. Ahora bien, se reunió el comité político, el ministro Ventura Camejo hizo memoria al comité político de la carta que envió para que se agendara el tema de la reelección. El ministro Fadul dijo que no era el momento apropiado, que se pusiera una fecha futura. Pero ya antes el secretario general Reinaldo Pared lo había dicho. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque una cosa que hemos sabido nosotros, reuniones de ese tipo tratamos por lo general de ir consensuados, de ir enfriando así mismo es. Los ánimos. Pero hay una Es un pregunta. proceso. ¿No es esta una manera de tratar el tema de la reelección y si se quiere que el comité político ha aceptado esa posibilidad? Porque los números están ahí apabullantes. ¿Qué se va a tratar ahí que no sea aprobarla? ¿Qué usted piensa? Y ya lo hemos dicho, y Reinaldo Pared, como vocero del comité político al término de la reunión de anoche, lo manifestó. El 19 de abril próximo vamos a conocerlo todo. Reelección, precampaña, candidaturas, cronograma o plazo de selección de candidaturas, la escogencia del comité que va a dirigir el proceso interno, revisar si es necesario el reglamento electoral que rige la competencia interna del partido. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Mira, el comité político se expresa en gran medida las posiciones de la base de la organización, pero no necesariamente. Y el comité central igual, pero no necesariamente. Por aquello que yo decía, el momentum cambia. Y lo que hoy es una verdad, mañana pasa a ser una mentira. Y hoy tiene una persona una alta tasa de rechazo y mañana es una alta tasa de apoyo. Es decir, eso es cierto. Eso no En tiene. política en es política dinámico. todo cambia. Sí, todo cambia. Y el que no cambia se fuñó. Así mismo. Porque en la vida también ordinaria, en la vida común de las personas, eso pasa. ¿Qué pasaría cuando un niño tiene 5 años y no avanza en edad? Se embromó. Usted llegó a se graduó en la universidad y se quedó ahí, usted se embromó. Sí. Usted tiene que estar permanentemente cambiando, Lo que no se evolucionando, mueve, desarrollándose, claro, se mueve. progresando. Claro, en movimiento, ¿verdad? Las organizaciones políticas son así. Pues yo lo que quiero decir es, no solo no es el momentum de Leonel Fernández, tampoco de Reinaldo Pared, ni de Francisco Javier, ni de Temístocles, ni de Radamés, ni de ningún otro que no sea lo que el pueblo quiere ahora, Danilo. Ahora, ¿qué va a evaluar el comité político el día 19 de abril? Esa es una reunión, nosotros antes grabábamos las reuniones del comité central. Es una pena que las del comité político no, aun cuando se graba, pero el acta que luego se lleva es una síntesis, por supuesto, porque un acta de 4 horas Imagínese usted. pero va a ser una reunión interesante. Cada uno de nosotros podrá elaborar su pensamiento, sus ideas. Y lo bueno y bonito de nosotros es que todo el mundo tiene su propia idea y su propia cabeza y nadie piensa por nadie, pero eso era así incluso con Juan Bosch, del líder del partido, porque alguna gente pensaba que Juan Bosch pensaba por todos nosotros. No, eso no es así. A mí durante una época le cogió con decirme Mister No, porque no compartía alguna cosa que se hacían. Y lo expresaba y respetaba a él eso y nos enseñó a eso, a respetar las ideas de los demás, pero también nos enseñó a respetar la decisión de la mayoría. Es decir, si usted no está en condiciones de respetar lo que diga la mayoría, entonces usted no hace nada en un partido político. El día Esa es la antes, por realidad. favor, le voy a pedir que descansen bien, que desayunen muy correctamente, porque será otro día bastante intenso. Hay una realidad, y es que en este caso vemos el tema de la reelección como muy sensible, entre tanto como el presidente Leonel Fernández como el presidente Medina, porque fue el mismo tema de discordia en las últimas elecciones. Entonces, ¿cómo lo asimila el presidente Fernández cuando se trata de un tema que en su momento a él le fue vetado, o sea, la reelección, y cuando el mismo presidente de Medina ha dicho que tampoco se iba a reelegir? O sea, es verdad que se ve un escenario posible para él, pero no es cualquier tema, no es algo posible por la Constitución, es algo que significa cambios y que dentro del partido también para otros se puede sentir como una traición. Mira, Lorena, vamos a precisar una cosa. Cuando Leonel Fernández se juramentó como presidente en el 2004, esa constitución permitía la reelección. Y en el año 2008 fue reelegido. La constitución del 10, que él fue quien la propició, ya establecía la no reelección, la no continuidad en el ejercicio presidencial y la posibilidad de que 4 años más tarde usted pueda volver a presentarse
como candidato a la presidencia. De manera que yo creo que entre una camisa, la de la Constitución del 2004, y la otra, y el otro traje, la del 2010, ambas constituciones no le permitían a él una repostulación en el año 2012. Esa es mi opinión. No significa que sea la verdad o la única opinión, ¿verdad? Ok. Pero es mi verdad. Eso es lo que yo creo. Ahora es diferente. Ahora, esta constitución, la de ahora, le impediría a Danilo Medina ser repostulado en el 2012, excepto o a menos que se modifique la actual constitución. Porque entonces, si se modificase, Danilo tendría el derecho de ser reelecto, de poder ser, si el pueblo dominicano lo elige, porque también una cosa es el PLD y otra cosa es el país, y otra cosa es el pueblo, ¿verdad? Ahora, lo que yo he sostenido en el partido es lo siguiente. El comité político somos 35 personas. El comité central poco más de 600. Los compromisos que tenemos los 35 y los pocos más de 600 ya están muy claros. No nos vamos a leer la suerte entre gitanos y por eso no debemos pisarnos la manguera entre bomberos. Eso está claro. Si podemos nosotros estar confundidos con las matemáticas, pero ustedes pero nosotros en el comité político sabemos exactamente si se sometiese eso a votación, más o menos, casi exactamente cómo quedaría el resultado. En el comité central igual. No nos llevemos de que las reuniones, que aquí, no, ahí no conocemos. Esa es su gestión pantera. Así mismo es. Y por eso es que yo he sostenido que el derecho de la base del partido a decidir mediante un referéndum interno. Yo no sé, porque no soy un abogado constitucionalista, y como me cansé de los ingenieros constitucionalistas, no quisiera ser un economista constitucionalista, ¿verdad? Si la Constitución obliga o no a un referéndum para que se pueda modificar. Yo no lo sé, no me quiero meter en camisa de 11 varas porque ignoro eso. Ahora, lo que yo sí sé es que en el Partido de la Liberación Dominicana hay democracia y que la democracia se ejerce por el voto mayoritario de sus bases. Que lo que hemos aprendido nosotros y nos ha ayudado a conservarnos como fuerza política y Dios nos ayude a que lo sigamos haciendo de esa manera, es primero, a respetar dos derechos. El derecho de cada uno de nosotros a decir lo que uno entiende y el derecho de la mayoría de exigirle a la minoría que respete su decisión. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que puede pasar? Miren los escenarios. Leonel Fernández puede decir, miren compañero, yo perfecto, yo renuncio. Como lo ha dicho en público, que si Danilo expresa una voluntad clara de aspirar a la reelección, él no tendría problemas en ceder. Y Leonel Fernández es un hombre que como presidente del partido y antes de ser presidente del partido es respetuoso de las decisiones del partido, igual que cualquiera de nosotros e igual que Danilo. Les voy a dar un ejemplo. En el año 2008, pasada la derrota interna en la que los que abogábamos por la reelección de Leonel, ganamos la contienda interna, a las 5 semanas aproximadamente se reúne a nivel nacional todo el equipo de dirección de la campaña interna del compañero Danilo Medina. Pasan una evaluación, el discurso, el Estado me derrotó, el ambiente, malo. Sí. Usted, tú es que pierde, no está en su mejor estado de ánimo, ¿verdad que sí? No, la familia, la esposa no le dijeron mucho la palabra. Pero tenía el compañero Danilo Medina la cabeza borracha con... No. Y cuando al final le pregunta a un dirigente de la provincia de Santo Domingo, compañero, ¿y ahora qué hacemos? Sin titubear, Danilo Medina dijo, apoyar al compañero Leonel. Punto. Eso es respeto. Y así se hizo realmente. Cuando Leonel Fernández era presidente y ya Danilo era su contendor interno, Danilo Medina tenía la mayoría de los diputados del partido. Nunca le puso una oposición u objeción a las iniciativas de ley del presidente Leonel Fernández. Cuando ha pasado lo contrario y es Danilo el que ocupa entonces el solio presidencial y es Leonel el que dirige, y yo estoy seguro que tiene la mayoría de los legisladores del partido, Leonel Fernández nunca le ha puesto un obstáculo a la gestión de gobierno de Danilo Medina.
Eso es digno de cariño, de aprecio y de valoración por toda la sociedad. Eso es un partido político que se sabe manejar, en el que la confianza del pueblo puede ser depositada. Y creo que es por eso, entre otras cosas, que el 60% de la población, cuando le preguntan por qué partido simpatiza, el PLD. ¿Por qué? Porque es el partido que ha dado tiene esa Pero, demostración. licenciado Jiménez, hay un tema, y es que no bastaría pedir opinión a las bases PLDistas para tener resuelto el tema de la reelección. Este es un tema que requiere de mayoría cualificada para ser cambiada en la Constitución. Entonces, no tiene el PLD, aún votando en bloque, los votos necesarios para producir ese cambio. Faltan, creo, si la matemática no me traiciona, unos 20 votos. Sabemos cómo se pueden conseguir los votos en la República Dominicana, pero eso tiene un costo político. No, pero mira, yo creo que la cosa... Porque yo no veo a la oposición muy contenta con la reelección de Danilo, sí, porque, sí, no, porque al final- aquel legislador de la oposición que vote en favor de la reelección estará sospechoso de sus seguidores, porque ¿quién quiere al mejor Al mejor contendor candidato, de frente? al más sólido. A mí me parece un poco... Pero yo igualmente puedo decir... Quieren una figura que le dé posibilidad de Más derrotar. débil. Pero yo también puedo decirle a ustedes que qué político se atreve a enfrentar la opinión abrumadoramente mayoritaria del pueblo donde ejerce la política. Y yo creo que es ese razonamiento el que llevó a Miguel Vargas Maldonado a decir que el candado de la reelección la tiene Leonel Fernández. Fíjense que él no dijo el PRD, ni la oposición, dijo Leonel Fernández. Y es verdad. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Porque si Leonel dijera, no apoyo eso, se acabó la Pero historia. yo le haría, Ya no habría más le haría una magia. variación. Tiene el candado Sí. grande, pero hay un candadito pequeño. Eso es chiquito de maleta. Sí. Pero bueno, se abren fácil, Homero, pero tiene yo lo su que costo. tengo que hacer es tomarle su palabra. Y en segundo lugar, tomarle la palabra a Hipólito Mejía, que son los dos otros líderes. Hipólito, ¿qué fue lo que dijo? Que el pueblo sea el que decida. Por encuesta o por referéndum. Sí, por pero- el motivo pero que ahí viene- sea. Pero al final lo que dice Homero es que hay unos intereses también Claro. dentro de ese mismo grupo que ¿Y elige. quieres que te diga algo, Lorena? ¿Y qué es lo que ha pasado históricamente aquí? No es solamente lo de la compra a la que se refiere Homero con otras palabras. Pues no lo dijo así, pero eso era lo que decía, ¿verdad? Él es bastante diplomático, Sí, muy político, sí, muy político, sí, sí, sí. sí. Bueno, pero Bueno, hablando con tantos políticos, algo se le sí, pega. sí, pero lo que quiero decir es esto. Si el pueblo dominicano, el 75%, que significa 3 de cada 4, ha dicho que quiere que se modifique la reelección, Eso- la constitución, para que se establezca una reelección, por lo menos, una consecutiva. Yo entiendo que Eso es cierto. los legisladores que son representantes de ese pueblo le van a dar la espalda y que esos legisladores van a tener que buscar el concurso el apoyo de su pueblo para volver a ser elegidos. Hay un punto, las encuestas lo dicen innegablemente, pero las encuestas no son instrumentos reconocibles por la Constitución para expresar la voluntad soberana del pueblo. Así es. Tendríamos que aprobar la ley de referéndum y someter esta decisión al pueblo dominicano. Hay constitucionalistas que dicen que no es necesario. Hay otros que dicen que es un tema de derecho electoral, de ser elegido, ser elegible y participar. Entonces yo digo, hay tiempo para esas 5 leyes que ha hablado el presidente de la Junta Central Electoral y proceder a hacer ese El cambio. presidente de la Junta Central Electoral también es abogado. Sí, sí, y muy capaz. Un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Uiza, acaba de decir que en una semana se puede modificar. Entre abogados te vea, fíjate. Mira la Sí, diferencia. Yo Dios quiero, mío, yo o sea, una quiero decirle, semana es complicado. y- Es decir, yo no me llevo de que el abogado Y más el constitucionalista. Claro, porque hay diferentes versiones y Usted diferentes la puede criterios. interpretar como quiera. Así mismo es. Entonces, lo que me trae eso, lo que me recuerda mucho es aquella carta de Pedro Santana, del general Pedro Santana, al rey de España, cuando le dijo, os entrego un país en las mejores condiciones. Año 1861, libre de periodistas y de abogados. Es decir, con el mayor respeto a ustedes, pero lo que estaba diciendo, cuando yo digo entre abogados te vea, es que yo no me guío de una opinión de un abogado, porque hay muchos abogados con opiniones diferentes. Lo que yo sí creo es que el pueblo dominicano sí es abogado de sí mismo. Ese sí no necesita quien lo interprete. Y no es posible, fíjense esto, es que todas, absolutamente todas las encuestas apuntan hacia Danilo Medina, menos a Sisa, pero a Sisa no lo preguntó. Y la que dirige a Sisa, con razón dijo, yo no puedo presentar a Danilo Medina como candidato en una encuesta porque la Constitución se lo permite. Bueno, perfecto, yo respeto eso. Ahora me encantaría
que cuando hagan la próxima pregunten de todas maneras, ¿usted apoyaría o no apoyaría la modificación? Que yo estoy seguro que siendo serio como lo son, sí, igualito que la Galo, que Penn Schoen, que el Greenberg, que la Económica que de Ciudad, que todas las encuestas todas, van a decir que el pueblo dominicano lo quiere. Pero yo sí quisiera que ustedes me permitan agregar un elemento del cual yo soy muy conocedor y quizá la opinión pública no ha tomado, no ha valorado lo que yo le voy a decir, y sé que para los amigos televidentes y para ustedes va a ser importante. ¿Qué peligro veo yo en el camino? ¿Cuál es la única piedra que yo estoy viendo en este camino? He dicho ya que confío absolutamente en la sensatez de Danilo y de Leonel. He dicho que confío mucho en la sensatez del comité político. He dicho que confío en las bases del PLD y que cuando el partido adopte el mecanismo que sea, esa expresión democrática, el resultado final va a ser respetado por todos. Pudiese darse incluso la condición en nuestro partido de que por primera vez desde Don Juan para acá no haya ni necesidad de un proceso electoral interno. ¿Por qué? Porque si la base mayoritaria y democráticamente con un porcentaje muy apreciable, muy alto, dice que quiere que se modifique la Constitución, yo estoy seguro que Leonel Fernández declinaría sus aspiraciones, que todos los precandidatos, ya creo que todos lo han dicho, los cuatro lo han dicho. sí, algunos con palabras, otros con gestos. Exactamente, Sí, pero de que se todas interpretan maneras, claramente. y es perfectamente posible entonces que ese referéndum interno sea al mismo tiempo casi Congreso electoral. Pero usted está diciendo algo muy Hay que- importante, sí. y no se me escapa a mí, que esa reunión del domingo del 19 de abril podría no ser tan larga, porque el mecanismo que se decida es, Eso va a vamos a definir. convocar Sí, eso va a definir. a un referéndum interno Esa es mi sobre propuesta. este tema para saber si vamos a necesitar unas primarias internas. Esa va a ser mi propuesta, Homero, Ah, pero pero yo no es sé una si primicia, entonces, sí, anote pero por ahí. yo no sé si eso será No, definitivamente no, obviamente, lo que se sea. somete a votación. Pero sus propuestas. Pero ¿cuál es el elemento que yo quiero introducir? Yo veo, dije que hay un peligro que nos acecha, una dificultad. El pueblo dominicano, yo decía al inicio, es muy complejo, es complicado. Yo veo, por ejemplo, que hay senadores, alcaldes, que simpatizan con el compañero Leonel Fernández, que de pronto han visto que funcionarios del gobierno, y en consecuencia seguidores de Danilo Medina, ya apuntan no a quedarse como el ministro tal, ni como el director de tal cosa, sino a engancharse de candidato a senador o de candidato a síndico. Desde ese punto de vista, se introduce un elemento que puede distorsionar, que puede hacer que durante un momento dado no todo sea luz y no todo sea paz. Porque desde el punto de vista de la estructura del Estado, el Estado tiene poderes. El poder del gobierno central, que lo ejerce el presidente de la República, y por eso su facultad de nombrar ministros, etcétera, etcétera. El legislativo, ¿verdad? El poder municipal, como le llaman a los alcaldes y los consejos edilicios. El poder judicial, aquí ya se habla hasta de poder electoral, es decir, estamos hablando ya no de 3, sino de 4 5, poderes. no, de 5 poderes. poderes. Si se le agrega el electoral y se le agrega el municipal. Entonces, siempre he visto como cosa dañina el que una fuerza, cualquiera que sea, quiera como abrogarse el derecho de ser los únicos. Y a mí no me gusta eso. Yo prefiero mucho el equilibrio. A mí, yo creo que lo que no puede estar bajo ningún concepto en peligro es que este gobierno pueda continuar lo que está haciendo y que complete sus 8 años, el ciclo a que le ha correspondido trabajar, y que se despida con la misma gloria con que se pudo haber despedido y se despidió Leonel Fernández. Que cuando se analice la historia dominicana, y anoche lo decía yo ante varios compañeros, entre los cuales estaba él, estoy trabajando en un libro sobre los grandes constructores en la sociedad dominicana, desde el punto de vista público del gobierno, ¿verdad? Hay que comenzar con Nicolás Obando. Usted tiene que pasar de Obando, óigame bien, de inicio del siglo XVI allá al pleno siglo XX, porque el siguiente fue Trujillo. Usted puede decir que él introdujo el tren, de Puerto Plata a Santiago Moca. Sí, hay que darle un pedacito a Lili. Hay que sacarle un Sí, hay que darle un pedacito. pedacito, sí, un pedacito, Usted muy puede hablar de que Moncácer le agregó la carretera. Sí. Pero usted agrega pedacitos, pero grandes constructores. Obando, Trujillo, Balaguer, Leonel y ahora Danilo. Esa es la realidad. Y por eso
debemos de tener un cuidado y permitir, repito yo, que no se aplique aquello que Juan Bosch hablaba de que pasaba en la sociedad dominicana, el concepto de la arritmia histórica. Cuando toda América ya estaba en el proceso de su independencia y de consolidar su independencia, los que ya la habían alcanzado, la República Dominicana, que ya había sido independiente del 27 de febrero de 1844, viene Pedro Santana y se anexa, entonces propugna por la anexión a España, como hubo otros que propugnaban por anexarle la bahía de Samaná o arrendársela al gobierno de los Estados Unidos, en fin. Y yo no quisiera ahora que en un mundo en donde de izquierda y de derecha, desde Evo Morales y Ortega en Nicaragua y Correa en Ecuador, etcétera, hasta Netanyahu, que acaba de ser reelecto en Israel, o Merkel, que fue reelecta en Alemania, y que no tengo yo la menor duda que Rajoy va a poder ser, me parece, que va a ser reelecto en España. Entonces tenemos en la República Dominicana con el concepto de la arritmia histórica exactamente como en el camino contrario. Pero para que estas cosas se den, todas las fuerzas internas debemos de acabar de entender que el pastel no es solo para una parte, que el pastel tiene que ser para todos. Es decir, desde ese punto de vista, un senador que se ve amenazado porque un ministro, porque un director departamental, etcétera, ya le está haciendo la competencia, ¿y cómo es la cosa? Entonces usted encuentra seguidores del compañero Leonel Fernández que lo que quieren es volver a ser secretario de Obra Pública, a dirigir la OISOE, a dirigir tal cosa, y entonces compañeros nuestros que son ministros, que lo que quieren es desplazar a los de Leonel, que son senadores, de sus posiciones. Fíjense ustedes, por eso era que yo decía que la cabeza está tranquila y bien en su puesto, ¿verdad? Las extremidades, que es la base del partido, pero que en el tronco aparecen voces. Y esas son las voces que entonces se están manifestando de manera más insistente en los medios de comunicación, dando a entender una guerrilla interna que pudiese existir, pero no en la magnitud en como se ha planteado. En la metáfora anatómica, el estómago está un poco revuelto y hay que darle un Pepto-Bismol para que se organice. Exactamente. Y sobre todo que cuando le ponen un micrófono, esos gases internos entonces se amplifican. Yo creo que en esta conversación usted ha sido excesivamente transparente y ya vemos con pie firme lo que puede ser el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que hay muchas aristas que se pueden tomar y no se ve tan ominoso el paisaje del partido oficial, porque la democracia dominicana necesita partidos estables. Ya está sufriendo con la desaparición, la atomización de la oposición, y sería penoso espectáculo que el partido oficial, que tiene el control de los poderes públicos, también se desgaje. Sería un destino terrible. Gracias por haber brindado este tiempo y haber comunicado hasta lo que va a decir el 19. Bueno, yo me quedaré reflexionando. Siempre a las órdenes. Me dio demasiado material para él estará en silencio por una hora. Muchísimas gracias.